¿Cómo están, mis chiquitos bellos y hermosos? Qué bueno tenerlos aquí de nuevo en nuestra clase de español. Hoy les traigo un tema también muy interesante que realmente debemos prestarle mucha atención porque aunque suele ser un poco común para nosotros, tiene un toque especial para lograrlo hacer correctamente, para lograrlo entender dentro de una narración. Precisamente estoy hablándole de los diálogos en las narraciones. Muchas veces nosotros estamos leyendo un cuento, ¿cierto? Y encontramos que los personajes como que empiezan a hablarnos. Y justo empiezan a hablarnos cuando aparece una rayita de diálogo. Pues esta rayita de diálogo es la que nos indica que un personaje va a hablar. Entonces vamos a mirar que los diálogos siempre nos ayudan a expresar lo que dicen los personajes. En el momento en que tú observas una rayita de diálogo, automáticamente estás ya a punto de leer un diálogo propio del personaje. Y ese diálogo nos hace entender qué fue lo que dijo el personaje en ese momento, cómo se sentía, qué era lo que estaba ocurriendo con él en ese instante. Y efectivamente, pues esto le dan una particularidad propia a las narraciones porque realmente nos ayudan a viajar a través de nuestra imaginación y a comprender mucho más la historia. Entonces, estos diálogos siempre se van a colocar dentro de las narraciones para expresar los pensamientos de los personajes, las emociones que están viviendo y sus decisiones. Si de pronto yo encuentro una raya de diálogo donde dice estoy muy triste, ahí puedo descubrir que ya entiendo que el personaje realmente se encuentra afectado emocionalmente, que está triste. Si encuentro que hay una raya de diálogo y el personaje dice quiero luchar contra las gallinas, entonces en ese caso vamos a encontrar un diálogo que me afirma a mí una decisión que ha tomado el personaje. Ya está listo para hacer algo, ha tomado una decisión. Y esta intervención que hacen estos personajes, pues mágicamente van apareciendo dentro de las narraciones con una rayita de diálogo. ¿Listo? Muy bien, entonces debemos entender un poquito la estructura para saber cómo debemos usar esta rayita de diálogo. Como su nombre lo indica, la raya de diálogo precisamente es una rayita un poco más larga que el guión normal. Hay una diferencia entre la raya de diálogo y el guión normal. El guión es corto y el guión generalmente lo utilizamos para separar las sílabas de una palabra. Si yo quiero separar la sílaba perro, entonces voy a decir perro. Y ahí utilizo un guión que es una rayita corta. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia con la raya de diálogo? La raya de diálogo es más larga y ella no se utiliza para separar palabras, sino para colocar lo que están diciendo los personajes textualmente. Y hay una manera también de usarlo, no podemos simplemente colocarla ya, sino vamos a analizar un poquito a nivel ortográfico cuál sería la manera adecuada de colocar la raya de diálogo sin que cometamos errores ortográficos. Pues bien, entonces lo primero es entender que esta raya de diálogo siempre va a estar en el inicio del diálogo. ¿Listo? Entonces ustedes la van a encontrar aquí justo al comienzo de cada diálogo. ¿Listo? Y como les decía, es una rayita más larga. Hay otra cosa que es importante entender y es que justo después de la raya se debe colocar la primera palabra. No podemos dejar espacio porque si dejas espacio se considera un error ortográfico. Entonces coloca la raya y la primera palabra es lo que dijo el personaje. La raya es la primera palabra es lo que dijo el personaje. Y así vamos nosotros colocando paso a paso, ¿cierto? A través de las rayas de diálogo y de esa manera le ayudamos a entender al lector que él está hablando un personaje para que él pueda entender muy bien la narración y nosotros estamos organizando y estructurando nuestro texto. Entonces, por favor, recordar que siempre se comienza al inicio del diálogo, antes de que empiece el diálogo, y no se puede dejar espacio aquí, sino se pega la rayita a la primera letra de la palabra. Miren aquí que tengo esta rayita de diálogo de la palabra hola. La H va pegadita a la rayita de diálogo porque es la primera palabra. Me
la M va pegadita a la raya de diálogo porque es la primera palabra, ¿cierto? Hoy la H la coloco bien pegadita a la rayita de diálogo porque es la primera palabra para indicar que es el diálogo. Totalmente también la pego ahí a la rayita de diálogo para indicar que estoy iniciando mi diálogo. ¿Listo? Después de que yo coloco el diálogo, es importante, chiquis, colocar la intervención, es decir, mencionar quién fue el que dijo eso. Porque si yo coloco a veces muchas rayas de diálogos y si se trata de una historia donde solo hay dos personajes, pues va a ser muy fácil porque voy a suponer que primero habló la gallina, después el perro, después la gallina y después el perro y se van alternando. Pero si tengo una historia donde hay muchos personajes, el león, el perro, el gato, y coloco muchas rayas y no le indico al lector o no escribo y no hago la acotación de que eso lo dijo un personaje en particular, por ejemplo, lo dijo el gato, o eso fue lo que dijo la gallina, o por el contrario fue lo que dijo el perro. Entonces ahí el lector se va a perder de la historia y definitivamente si se pierde de la historia pues no va a querer continuar a leerla, ¿cierto? Entonces es importante que siempre después del diálogo pues colocamos la acotación, es decir, indicar quién fue el que dijo eso. Y para eso pues se hace otro truquito. Mucha atención. Debes colocar un espacio, dejar un espacio pequeño después del diálogo y vuelves y colocas una rayita de diálogo, pero esta rayita de diálogo es para indicar quién fue el que dijo ese diálogo. Vamos entonces a analizarlo en este diálogo. Hola, ¿cómo te llamas? Me preguntó Samuel. Aquí está la acotación que está indicando que eso lo dijo Samuel. Me llamo Andrés, le respondí. Miren la acotación que está indicando que esto fue lo que respondió, ¿cierto? Hoy es un día fenomenal para jugar, dijo Samuel. Ahí estamos indicando que esto lo dijo Samuel. Totalmente de acuerdo, vamos al parque, le sugerí. Entonces vuelve y nos hace la acotación de quién fue el que lo dijo. Entonces, chiquis bellos y hermosos, siempre la raya de diálogo se coloca, luego la palabra y no se deja espacio en la primera letra. Y cuando voy a hacer la acotación para indicar quién fue el que intervino, sí dejo espacio y ahí sí coloco la raya de diálogo. Listo, muy pilos a no cometer errores con esto. Miremos este ejemplo. Buen día. Como es el diálogo, coloco la raya de diálogo y miren la palabra pegadita a la rayita. Buen día, ¿cómo estás? Dejo el espacio porque aquí es lo que voy a indicar. ¿Quién fue el que dijo esta intervención? Preguntó Emma. Y coloco el punto porque hay alguna pausa al final del diálogo. Continúa. Genial. Sonreí. Y aquí viene algo también particular. Y es que dentro del mismo texto, si yo no quiero hacer esos cambios, yo puedo colocar muchas rayas de diálogo, pero siempre manteniendo el orden. Entonces acá, raya de diálogo para indicar el diálogo que dice. Genial, es lo que está diciendo. Y aquí dos rayitas para indicar la acotación. Sonreí, o sea, fue algo que hizo él. Entonces en este caso tenemos la misma particularidad. Estoy cansada, raya de diálogo, la primera letra pegadita a la rayita de diálogo. Después se deja el espacio para indicar quién fue el que dijo ese diálogo, quién intervino. Dijo mi madre. Y entonces ahí en ese caso vamos estructurando muy bien la ortografía. Vamos a ver otro caso muy particular. Y es cuando yo quiero darle un poco más de orden a mi diálogo. Entonces yo puedo utilizar los dos puntos y en este caso también indicar quién fue el que lo dijo. Entonces acá, mi madre dijo, dos puntos y ahí sí la raya de diálogo lo que ella dijo, porque sería el diálogo que ella mencionó. Puedo decir, el perro contestó, dos puntos y colocar el diálogo de lo que contestó el perro, si es en ese caso un personaje dentro de mi fábula. Entonces vamos aquí a ver cómo en las narraciones pues también nosotros tenemos que tener en cuenta que los diálogos tienen algo muy particular. Tú puedes manejar un diálogo, digamos, separando, ¿sí? Es decir, en un renglón colocas un diálogo, en el otro diálogo, en el otro diálogo y en el otro diálogo. Así se hace en forma de prosa y te va a dar un orden muy bonito también para que el lector pueda seguir la estructura. Entonces, un diálogo en el renglón, otro diálogo en el otro renglón. Y así va, un diálogo, un diálogo. Entonces, cuando tú pues también vas indicando, ¿cierto? Entonces, ahí
quién va mencionando cada diálogo, o si se puede entender, es decir, si solamente estamos hablando de los personajes, como te decía, y colocas una y una, se puede entender que una cosa la dijo un personaje y otra cosa la dijo el otro personaje. Entonces, en este caso tengo un ejemplo que dice: Carlos, qué sorpresa, por favor, pasa. Y le contesta: ¿no te incomodo? ¿No te incomodo? Por supuesto que no, llegas en muy buen momento. Miren cómo ahí vamos entendiendo el diálogo, ¿cierto? Porque va cada uno en un renglón. O puedo, ¿cierto?, insertar comentarios del narrador dentro del mismo texto para armar una estructura. Y aquí en este caso, miren, analicemos. ¿Qué te trae por aquí? Es el diálogo porque veo la rayita de diálogo. Preguntó Bruno con una gran sonrisa. Ahí está la acotación. Es decir, que nos acaba de indicar que esto lo dijo Bruno. Y continúa ahí en el mismo texto. Entonces, si continúa ahí mismo, puedo hacerlo de esta manera. Hace ya tiempo que no sabíamos nada de ti. ¿Ven? Y ahí lo estructuré completo dentro del mismo texto. O habíamos podido hacerlo como en la forma anterior, un diálogo en un renglón, el otro en otro renglón. ¿Listo? Eso depende también de nosotros como escritores cuando queramos utilizar el diálogo. Hay algo también que ustedes deben manejar y empezar, digamos, a visualizar. Si vamos a escribir un cuento, una fábula, cualquier narración y yo quiero colocar lo que están diciendo los personajes, pues puedo elegir dos formas, o puedo elegir un estilo directo o un estilo indirecto. En el estilo directo se reproduce textualmente las palabras de un personaje, es decir, ahí utilizamos la rayita del diálogo. Por ejemplo, ¿qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. ¿Eso? ¿El ruido ese? ¿Es el silencio? Duérmete, descansa. Ahí estamos colocando los diálogos como lo habló el personaje, ¿cierto? Pero puedo utilizar un estilo indirecto. ¿Y qué significaría indirecto? Que yo cuento lo que dijo el personaje. Entonces, en ese caso, veamos este ejemplo que dice: él dijo que quería venir al cine con nosotros. Y yo le contesté que no había entradas y que no sería posible. Este es indirecto porque en este caso estoy yo contando lo que él dijo. Es decir, asumo las palabras y asumo ese perfil. Hacemos y comparemos cómo es el estilo directo e indirecto. En el estilo indirecto nosotros podríamos decir: el ladrón confesó. Esperé junto a la tienda varias horas. Eso fue lo que dijo el ladrón. En el estilo indirecto nosotros diríamos: el ladrón confesó que había esperado junto a la tienda varias horas. Noten cómo en el estilo coloqué las palabras textuales que dijo el ladrón. Y noten aquí cómo en el estilo indirecto, ¿cierto?, cambia, porque aquí nosotros estamos contando con nuestras propias palabras qué fue lo que él dijo. Veamos otro ejemplo. La chica comentó: he asistido a un concierto de Ana Torroja y me ha encantado. Ahí en ese caso coloqué la raya de diálogo y la intervención directa de lo que ella dijo tal cual. En el estilo indirecto yo diría: la chica comentó que había asistido a un concierto de Ana Torroja y le había gustado. Entonces ahí está el estilo indirecto. El estilo directo diría: se firmará la paz, mencionó el presidente. Eso fue lo que él dijo. En el estilo indirecto digo: el presidente anunció que se firmaría la paz. Ahí hay una gran diferencia entre el estilo directo e indirecto y eso va a ayudar a nosotros a complementar más para entender la historia y para nosotros darle un sello muy particular a la forma de escribir. Hay algo que también es interesante, mis chiquitos bellos, y es que como nosotros a veces leemos las historias y ya naturalmente ahí están los estilos. Veamos por ejemplo este ejemplo. Aurelio abrió el portón ante la sorpresa de sus amigos. Aurelio, ¿cómo lo lograste? Pues fue muy sencillo, me metí por debajo de la puerta y corrí el pestillo del portón. En este caso es un estilo directo porque el personaje está hablando con su propia voz, ¿cierto? Tal cual lo que él mencionó. Y aquí otro ejemplo, miren, y este caso por ejemplo es cuando tenemos los diálogos uno tras el otro. Te quiero un poco, como el mono al coco. Yo diría que un poco más. ¿Cuánto? Tú dirás. Y ahí va haciendo el diálogo. Y es directo porque es tal cual lo que están diciendo, mencionando los personajes. Entonces, mis chiquitos, que ustedes hayan comprendido muy bien la importancia de los diálogos en las narraciones, el estilo directo, el estilo indirecto.
directo y cómo estructurar correctamente el uso de la raya de hilo.